wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. It's getting too loud in here. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y como estáis viendo en las imágenes, pues lo primero de todo, vamos a desayunar. Vamos a comenzar el día con un buen desayuno, porque tener una rutina de desayuno saludable es clave para tener energía, estar concentrados y sentirnos bien durante todo el día. Así que desayunamos y empezamos con nuestra rutina de todos los días. Me gusta alternar, unos días me hago una tostada o bien con aguacate, con huevo revuelto, con tomate o queso y también otros días desayuno avena con fruta. Y luego, pues como no, mis vitaminas y mis pastillas para mi nueva condición que es la perimenopausia. También he empezado a volver a tomar colágeno, hacía tiempo que no lo tomaba, pero bueno, he considerado que tengo que volver a tomarlo porque es bueno para mis articulaciones, así que también me pongo todas las mañanas en el café con leche una cucharadita de colágeno. Y nada, corazones, que vamos a desayunar, a disfrutar de este desayuno y a ponernos al lío. I'm waiting tonight. I'm waiting for all of this now. I think we just might. I'm waiting for all of the reasons to stay. I'm waiting tonight. I'm waiting for all of this now. I think we just might. I'm waiting for all the reasons, and time will be fine. It's an easy mistake. I'm sure we'll be fine. There are reasons to stay. I'm waiting tonight. I'm waiting for all of this now. I think we just might. I'm waiting for all of the reasons to stay. I'm waiting tonight. I'm waiting Y bueno, pues como todos los días, ya sabéis que lo primero que hago es hacer la cama. En este caso, hoy voy a cambiar las sábanas, así que voy a estar retirándolo todo, aireando por supuesto como todos los días la habitación y más ahora que como ya hace buen tiempo, que como digo yo, ni frío ni calor, pues tengo las ventanas abiertas prácticamente el día entero y nada, voy a poner lo primero de todo, una lavadora, para que así vaya haciendo marcha y me dé tiempo a hacerlo todo. Yo os recomiendo que esto lo hagáis a primera hora de la mañana porque no solo mejora el aspecto de tu dormitorio y tu hogar, sino que también establece un tono positivo y productivo para el resto del día, corazones.
Como siempre os digo, una cama hecha contribuye a un ambiente ordenado y tranquilo, lo cual es esencial para mantener un hogar limpio y acogedor. La verdad que si conseguís implementar este sencillo hábito de hacer la cama y poner la lavadora cada mañana, puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes y en cómo enfrentas el resto de tus tareas diarias. Te ayuda a aprovechar el tiempo máximo y a mantener tu hogar siempre limpio y organizado. Y quiero aprovechar la oportunidad para enseñaros este edredón que está hecho con fibras de enfriamiento, que es una tecnología japonesa que se llama ArcChill, que la verdad es que, bueno, pues es mucho más fría que la seda ordinaria y puede absorber el calor corporal para reducir la temperatura de la piel entre 2 y 5 grados al instante. Este edredón pues me ayuda a relajarme y a conciliar el sueño rápidamente porque me mantiene fresca cuando sufro pues esos sofocos tan peculiares de la menopausia, lo que lo convierte esto en una opción óptima para esos sudores nocturnos. Al tacto es súper suave y está lleno de fibras Darkon, lo que te permite disfrutar de una sensación ultra esponjosa mientras duermes. Es más un edredón de verano, pero yo lo utilizo pues eso para mis noches de sofocos. También deciros que viene en 2 colores y es reversible, por un lado más clarito y otro más oscuro. Le puede dar un toque moderno a tu habitación, pero en mi caso yo lo que necesito es que me refresque el cuerpo por las noches. Así que os aconsejo muchísimo este edredón y os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción. Ya sabéis que para mí tener la cocina limpia y ordenada al comenzar el día es crucial para mantener una rutina eficiente y un entorno agradable. Así que lo primero que hago es sacar los platos del lavavajillas y recoger la cocina. Así me aseguro de que todo esté listo para preparar, pues eso, ya la comida o cualquier otra cosa que surja durante el día sin estrés ni desorden. I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Y una vez está todo en su sitio, pues ya empiezo a meter todo lo del desayuno en el lavavajillas para así ir llenándolo a lo largo del día. Otra cosa que siempre hago es que ni las sartenes ni las ollas yo las meto en el lavavajillas, siempre las frego a mano. ¿Será una manía? Pues no me digáis el por qué, pero yo nunca las meto en el lavavajillas.
Y otra cosa que me he dado cuenta, que a lo mejor sin querer, el fregadero lo puedo fregar 2 veces al día perfectamente. Cada vez que terminamos de comer, que pongo el lavavajillas, le doy una pasadita al fregadero simplemente con jabón lavaplatos y ya está. También me gusta limpiar las encimeras y superficies de trabajo con un paño húmedo y un limpiador adecuado. En este caso es específico para el cuarzo, para el silestone, porque esto elimina pues cualquier residuo y deja la cocina reluciente. También todos los días pues le pongo a Dinky su ración de comida y le frego el bebedero donde le pongo el agua, se lo frego todos los días y le pongo agua fresca limpia. Y el cuidado de Dinky para mí es una parte esencial en la rutina diaria. Me aseguro de que tenga comida y agua fresca todos los días porque para mí es fundamental para su salud y para su bienestar, por supuesto. Y como ya sabéis que dedico 20 minutos a hacer algo extra todos los días, pues hoy voy a limpiar 3 ventanas. La de la cocina y las 2 del salón de la parte de atrás. A mí no me gusta dejar las ventanas por meses sin limpiar, me gusta limpiarlas todas las semanas porque pienso que limpiar las ventanas no solo mejora la apariencia de nuestro hogar, sino que también permite que más luz natural entre creando un ambiente más brillante y acogedor. Es una tarea que si se hace regularmente no toma mucho tiempo y hace una gran diferencia. Por no deciros que mantener las ventanas limpias ayuda a prolongar su vida útil al prevenir la acumulación de suciedad y residuos que pueden causar daños con el tiempo. Así que yo le paso un paño de microfibra mojado para quitarle el polvo y luego pues con el preparado que yo hago de limpiacristales, que es, maravilloso, le doy un repasito y las tengo siempre impecables. Y ahora voy a limpiar el polvo del salón, pero no me digáis y si os ha pasado a alguno de vosotros, que es limpiar las ventanas y ponerse a llover. Así que veamos la parte positiva. Voy a aprovechar para sacar las plantitas y que cojan este agua de lluvia tan buena. Y aquí, como me había dejado la puerta abierta, pues ha entrado agua. Pero bueno, con esta máquina que no solo frega y aspira, sino que también aspira solo el agua. Así que me viene ideal para recoger el agua que ha entrado. Pero bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos haciendo porque la lluvia no nos va a estropear nuestra rutina. Yo trato de limpiar el polvo y aspirar todos los días. Si no paso yo la aspiradora,
está programado el robot aspirador para que lo haga todos los días, incluso 2 veces. Pero bueno, como hoy lo que quería era desconectar ya la chimenea, porque esta chimenea es de gas. Entonces, bueno, como en verano no la utilizamos, pues lo que hago es que corto el gas para que, bueno, pues en el caso de que hubiese algún problema, pues estar eso ahí cortado. Y ya, pues bueno, ya terminar y pasar la aspiradora. Como os digo, muchas veces tengo programado el robot, pero a veces me gusta pasar la aspiradora. Y también deciros que esta aspiradora es la U11 Pro, es una aspiradora sin cable que yo estoy encantadísima con ella y ahora está de oferta. Así que os voy a dejar en la cajita de descripción toda la información con el descuento, porque si estáis pensando en adquirir alguna aspiradora, pues ahora es el momento. Porque os voy a dejar un cupón que tiene validez hasta el 31 de mayo. Y ahora voy a preparar yogur y granola, porque ya sabéis que en mi casa no puede faltar ni el yogur ni la granola casera. Para mí son 2 formas fantásticas de agregar alimentos frescos y nutritivos a nuestra dieta. ¿Por qué hago yo el yogur? Pues porque así puedo controlar los ingredientes que utilizo, evitando aditivos y conservantes innecesarios. Y luego la granola, pues igual que el yogur, al hacerla yo misma, pues eso me permite controlar los ingredientes, evitando el exceso de azúcares y conservantes. Y luego pues eso, yo en mi caso pues añado los frutos secos, semillas y especies favoritas, que es lo que a nosotros nos gusta. La verdad es que la granola es muy versátil porque se puede comer sola, con leche, con yogur o incluso como snack. La granola hecha en casa generalmente es mucho más nutritiva que las opciones comerciales, ya que puedes controlar la cantidad de grasas, azúcares y otros ingredientes. Así que yo os animo a que lo hagáis, igual que este pan que tengo aquí preparado ya, que está a punto de hornearse, que en mi casa ya no quieren otro, corazones. La receta de este pan la tenéis en Thermomix y es el pan básico hecho con masa madre. Y ahora para comer, pues voy a hacer la comida favorita de mi hija porque es su cumpleaños y es arroz caldoso con pollo. O sea, es lo más sencillo del mundo, pero la verdad es que este plato está buenísimo. Así que nada, lo voy a preparar con muchísimo cariño, porque aunque nos iremos a celebrarlo fuera, ella lo celebrará con sus amigas, pues hoy es el día y siempre, aunque sea el día que caiga antes de semana o lo que sea, pues nosotros le hacemos su tartita. Así que le voy a hacer su comida favorita y luego la tarta, por supuesto. Así que hoy quiero compartir con todos vosotros un momento muy especial en mi vida. Mi hija está, pues eso, de cumpleaños, 16 años. Es increíble ver cómo ha crecido y madurado a lo largo de estos años. La verdad es que ha pasado de ser una niña pequeña a convertirse en una joven hermosa y segura de sí misma. Cada vez que la miro veo cómo su estatura ha aumentado y cómo está floreciendo en su propia piel. La verdad es que supongo que nos pasará a todos, que se nos cae la baba, y yo la verdad es que la veo que se está convirtiendo en una persona independiente con sus propias ideas y opiniones, y estoy súper orgullosa de verla desarrollar relaciones con sus amigos y sus seres queridos.
a veces nos sorprende con su capacidad de racionamiento y pensamiento crítico, que está, bueno, pues eso, muy interesada en temas complejos. En fin, ¿qué os voy a decir yo que no sepáis que toda madre, bueno, pues está súper orgullosa de sus hijos? Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Os voy a dejar con unas imágenes de cómo fue luego también el cumpleaños con los amigos y la celebración que hicimos fuera en un restaurante coreano. Y a los que sois nuevos y me estáis viendo por primera vez, pues os invito a que me deis un me gusta, a que os suscribáis al canal. Y nada, corazones, que como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.